Feliz día. Les doy la bienvenida al canal Cristianos con Fe. A continuación, iniciaremos con el libro de Mateo, empezando con la introducción. ¿Quién era Mateo, llamado también Leví? Leemos en el Evangelio que era cobrador de impuestos y que Jesús hizo de él uno de sus apóstoles. Podemos verlo en Mateo capítulo 9, versículo 9 y en el libro de Marcos capítulo 2, versículo 13. Pero hay certeza de que el Evangelio que se presenta bajo su nombre fue redactado en su forma actual hacia los años 80, es decir, después de su muerte. Tal vez su autor haya sido uno de sus discípulos. Tal vez se haya servido de un primer borrador escrito por Mateo. Véase la introducción al Nuevo Testamento. Con toda probabilidad, este Evangelio fue escrito en una comunidad cristiana en la que había cristianos de origen judío y griego. Tal vez Antioquía. Véase Hechos capítulo 12, versículos 19 y 13. Está profundamente marcado por una situación conflictiva que enfrentaba entonces a judíos y cristianos. La comunidad judía, terriblemente impactada por la guerra con los romanos en la que fue destruida su nación, se estaba reorganizando bajo la dirección de los fariseos, quienes terminaron por decidir la exclusión de todos los judíos que creían en Jesús y que eran miembros de la comunidad cristiana. Este Evangelio trata de mostrar que los cristianos no deben preocuparse si por ahora los rechaza su pueblo, por el hecho de que la comunidad judía no reconoció a su Mesías, perdió sus derechos a las promesas de Dios y Dios se hizo un nuevo pueblo, que es la Iglesia. Mateo cita numerosos textos del Antiguo Testamento para probar que los cristianos son los verdaderos herederos del pueblo de la alianza. En esta perspectiva, toda la historia de Jesús es presentada como un conflicto que termina en una separación. Véase fin del capítulo 13. En adelante Jesús no predicará más a las muchedumbres, sino solo a sus discípulos. Mateo ha destacado la figura de Jesús como predicador y maestro de la Escritura. Se interesa en forma especial por las palabras de Jesús, que son más numerosas en su Evangelio que en los demás, y en cambio cuenta sus gestos y sus milagros del modo más esquemático posible. No hay pues que extrañarse de que Mateo haya construido su Evangelio en torno a 5 discursos, en los que reunió palabras que Jesús pronunció en diferentes ocasiones. Estos discursos son el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. Las instrucciones a los misioneros, capítulo 10. Las parábolas del reino, capítulo 13. Las advertencias a la comunidad cristiana, capítulo 18. Cómo vivir a la espera del fin de los tiempos, capítulo 23, 24 y 25. A manera de introducción, Mateo puso los 2 primeros capítulos sobre la infancia de Jesús. Son relatos de un carácter especial y en los que se preocupa muy poco de la historicidad de los hechos, pues la intención es presentar a través de imágenes una enseñanza teológica. Aquí finaliza la introducción. Ahora iniciaremos con el capítulo 1 del versículo 1 al 25. Para esto es necesario que busquemos
un lugar adecuado para escuchar lo que viene a continuación. Recordemos que es la palabra de Dios, por lo tanto pongamos atención. Estemos atentos a lo que Dios nos dice y si nos distraemos, hagamos lo posible por volver a escuchar. Podemos poner pausa al video y regresarlo nuevamente. Lo más importante es poder entender lo que Dios nos dice. Si así lo deseamos, podemos anotar, tener una libreta para ahí poder escribir lo que nos ha sorprendido de la lectura y por qué. También, si hay alguna palabra que deseemos investigar, busquemos su significado para ampliar nuestro conocimiento. Luego, meditemos en cuál es el mensaje que hay para nosotros en estos versículos. Continuamos con la oración. Le damos gracias a Dios por el milagro de la vida y le suplicamos nos dé de su sabiduría para entender su palabra. Amén. Los antepasados de Jesús. Libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Zera. Farés fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz y Rahab, su madre. Booz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquim y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, y otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Jesús nace de una madre virgen. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando,
el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Bueno, acabamos de escuchar las Sagradas Escrituras. Tomemos ahora un momento para meditar estas palabras y que lleguen a nuestro corazón. Podemos extraer lo que más nos ha gustado, lo que nos ha dicho Dios en su mensaje, y lo podemos anotar para tenerlo siempre a la mano, para poder recordar todo lo que Dios nos dice en su palabra. Que tengan un feliz día. Los espero para escuchar el siguiente video. Bendiciones.